Continuamos resolviendo problemas del tema dilatación superficial. Problema número 2. A una temperatura de 40 grados centígrados, una puerta de aluminio mide 2.4 metros de largo y 0.9 metros de ancho. ¿Cuál será su área final al disminuir su temperatura a 23 grados centígrados? Bien, aquí tenemos un problema entonces donde no nos dan el área inicial de entrada de la puerta de aluminio. Solo nos están dando sus dos dimensiones. Nos dicen que mide 2.4 metros de largo y 0.9 metros de ancho. Fácilmente entonces nosotros podemos encontrar el área de esta puerta solo multiplicando el largo por el ancho. Entonces el área inicial va a ser 2.4 metros multiplicado por 0.9 metros y eso nos da que el área de esta puerta, el área inicial es de 2.16 metros cuadrados. También nos dice que esta área inicial está a una temperatura de 40 grados centígrados. Y nos preguntan cuál será su área final al disminuir la temperatura a 23 grados centígrados. Bien, tenemos que tener cuidado que cuando hay un aumento de temperatura existe un aumento en las dimensiones de los cuerpos. Pero cuando hay una disminución de temperatura, entonces lo que ocurre es que hay una disminución de las dimensiones del cuerpo. En este caso, como estamos hablando de área, entonces vamos a esperar que al haber disminución de temperatura, entonces el área inicial va a ser mayor que el área final, es decir, vamos a tener un área menor al final. Bien, entonces desarrollemos este problema. Empezamos a utilizar la fórmula que el área final es igual al área inicial multiplicado por 1 más el delta de temperatura. Aquí nos hace falta el coeficiente de dilatación volumétrico. Bien, entonces el área final es igual al área inicial. Ya recuerden que esta fórmula ya nosotros ya la manejamos. Entonces, les repito que aquí falta el coeficiente de dilatación volumétrico. Vemos entonces que el área final va a ser igual al área inicial, que es 2.16 metros cuadrados que acabamos de encontrar, multiplicado por 1 más, ¿cuál es el coeficiente de dilatación volumétrico del aluminio? Entonces vemos que el aluminio tiene un coeficiente de dilatación superficial de 44.8 por 10 a la menos 6. El coeficiente de dilatación volumétrico lo vamos a utilizar en cuerpos ya con 3 dimensiones, ¿verdad? Ahorita estamos con los cuerpos de dilatación superficial. Entonces este es el coeficiente de dilatación superficial del aluminio, 44.8 por 10 a la menos 6. Y eso lo vamos a multiplicar por el delta de temperatura. ¿Cuál es el delta de temperatura? Es la temperatura final, que en este caso es 23 grados centígrados, menos la temperatura inicial, que es 40. 23 menos 40, entonces nos va a dar menos 17 grados centígrados. Estos menos 17 grados centígrados los vamos a multiplicar por 44.8 por 10 a la menos 6. 1 sobre grados centígrados, que es la dilatación superficial o el coeficiente de dilatación superficial del aluminio. Y esto nos da, como este signo es negativo, menos por más nos da menos, entonces nos da menos 7.616 por 10 a la menos 4. Bien, esto lo vamos a sumar con 1 y nos va a dar 0.999. Ustedes hacen los cálculos en su calculadora y al final este dato lo vamos a multiplicar por 2.16 metros cuadrados y nos da 2.158 metros cuadrados. Entonces vemos que el área final de esta puerta de aluminio es de 2.158 metros cuadrados, que efectivamente es menor que 2.16. Si ustedes quieren saber cuál es el aumento o cuál es la disminución de área que hubo, entonces fácilmente restan 2.16 menos 2.58 y ahí obtienen ya la disminución de área que tuvo la puerta de aluminio. Entonces ustedes tienen que fijarse en un problema que les están preguntando. Si les están preguntando el área final, si les están preguntando el incremento de área que hubo o la disminución de área. Recuerden que delta de área se refiere tanto al aumento como a la disminución, ¿verdad? Es un cambio de área que hubo. En este caso el cambio de área fue de contracción. Bien, continuamos con otro problema de dilatación superficial. En un laboratorio, un científico estudia el fenómeno de dilatación. En su experimento desea encajar perfectamente un anillo de cobre en un cilindro. Tiene un anillo y lo quiere encajar en un cilindro que quede perfectamente en el cilindro. Dice que el anillo tiene un radio de 2 centímetros, tal y como se muestra en la figura, y tiene una temperatura inicial de 20 grados centígrados. El coeficiente de dilatación lineal
del anillo de cobre, es decir, del cobre, es de 17 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados. Observen que nos están dando el coeficiente de dilatación lineal y nosotros necesitamos el coeficiente de dilatación superficial porque estamos trabajando con áreas. Entonces, determine a qué temperatura el anillo debe ser calentado para que sea introducido en un cilindro cuya área de base es igual a 15 centímetros cuadrados. Entonces tenemos un cilindro donde el área de base es de 15 centímetros cuadrados y por lo tanto vamos a necesitar ingresar este anillo en esta área. Recordemos que el área de base es igual al área superior porque es un cilindro normal. Entonces esta misma área, 15 centímetros cuadrados, está aquí. Por lo tanto este anillo, para que encaje perfectamente aquí, tiene que tener la misma área, ¿verdad? 15 centímetros cuadrados. Entonces considere que pi tiene un valor de 3.14. Bien, lo primero que vamos a hacer es este coeficiente de dilatación lineal que está a 17 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados, convertirlo a coeficiente de dilatación superficial. Necesitamos el coeficiente de dilatación superficial del cobre, porque aquí solo nos dan el coeficiente de dilatación lineal. Entonces lo que vamos a hacer es, ya sabemos que el coeficiente de dilatación superficial es el doble del coeficiente de dilatación lineal. Entonces como el coeficiente de dilatación lineal es 17 por 10 a la menos 6, entonces lo vamos a multiplicar por 2 y eso ya nos da un coeficiente de dilatación superficial del cobre de 34 por 10 a la menos 6. Entonces hoy sí tenemos los datos completos. Tenemos la temperatura inicial a 20 grados centígrados, tenemos el radio de 2 centímetros y tenemos el coeficiente de dilatación superficial del cobre que es de 34 por 10 a la menos 6. Bien, el otro paso consiste en encontrar el área inicial que tenemos del anillo. Entonces el área ya sabemos que para un círculo es pi por radio al cuadrado. Estas fórmulas hay que ya saberlas. Entonces el área para calcular, la fórmula para calcular el área inicial del anillo es área igual a pi por radio al cuadrado. Entonces el área es igual a pi. ¿Cuál es el radio? El radio son 2 centímetros. Entonces lo colocamos. Recuerden que este es el radio, pero va al cuadrado para encontrar el área inicial. Entonces el área es igual a pi por 2 al cuadrado, que es 4, entonces eso nos da 12.56 centímetros cuadrados. Si ustedes ven, si 12.56 centímetros cuadrados es el área del anillo y queremos que encaje perfectamente así, es decir, que quede aquí, ¿verdad? Quede aquí en esta área que es de 15 centímetros cuadrados, entonces vemos que como esta área es menor, vamos a tener que agregarle calor para que pueda tener un área igual a esta, 15 centímetros cuadrados, y pueda quedar exactamente encajado en este cilindro. Entonces, por lo tanto, vamos a aumentar calor, porque si introducimos el anillo así como está, él no encaja perfectamente, sino que lo que hace es que se va al fondo. Necesitamos que quede encajado exactamente aquí en la parte superficial del cilindro. Bien, como ya conocemos entonces esta área, necesitamos incrementar el área del aluminio a un área final de 15 centímetros cuadrados para que encaje acá. Entonces sabemos de la fórmula que el área final es igual al área inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación superficial por el delta de temperatura. El área final es entonces igual al área inicial más, aplicamos ley distributiva. Entonces aquí nos queda área inicial por el coeficiente de dilatación superficial por el delta de temperatura. Este procedimiento ya lo hemos hecho. Área inicial por 1 nos da área inicial y área inicial por estos dos términos nos da pues los tres términos. Área inicial por coeficiente de dilatación superficial por delta de temperatura. Y continuamos. Miren que el propósito de esto es despejar para el área final. Necesitamos encontrar la temperatura final, ¿verdad? La temperatura final a la cual esta área logre incrementarse hasta 15 centímetros cuadrados. Entonces vamos a tener que despejar para el área final y el área final está dentro del delta de temperatura. Entonces colocamos el delta de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial y copiamos los mismos términos. Luego vemos de que esta área inicial con esta área inicial que tenemos aquí está sumando o está con signo positivo, pasa al otro lado a restar. Entonces nos queda área final menos área inicial es igual a área inicial por el coeficiente de dilatación superficial por temperatura final menos temperatura inicial. Ahora esto que está multiplicando aquí pasa al otro lado a dividir. Área final menos área inicial es área inicial por el coeficiente de dilatación superficial
y esto es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Hoy, si ya tenemos más fácil, podemos despejar para la temperatura final. Como la temperatura inicial está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces nos queda que la temperatura final es igual al área final menos el área inicial dividido entre el área inicial por la letra beta, que representa la dilatación superficial, más la temperatura inicial. Luego sustituimos datos. La temperatura final va a ser igual. ¿Quién es el área final? 15 centímetros cuadrados, al área que nosotros necesitamos llegar. Menos, ¿cuál es el área inicial? 12.56 centímetros cuadrados. Eso dividido entre el coeficiente, entre el área inicial, que es 12.56, y el coeficiente de dilatación superficial, que ya lo encontramos, que es de 34 por 10 a la menos 6. Y por último le sumamos 20. Si hacemos toda esta operación, nos va a dar que la temperatura final es de 5.733.75 grados centígrados. Es decir, que este anillo tenemos que meterlo en un horno que haya una temperatura de 5.733.75 grados centígrados para que aumente su área de 12.56 centímetros cuadrados a 15 centímetros cuadrados y ya pueda encajar perfectamente en el cilindro. Bien, este ha sido otro problema más del tema dilatación superficial y espero que lo hayan comprendido.